Bienvenidos a nuestro podcast, donde vamos a hablar de arquitectura, historias, chismes y mucho más. Yo soy Fer Yo soy Sofi. y esto es Sin Fachada. Bueno, Sofi, cuéntame cómo estás el día de hoy. Muy bien, ¿tú, Fer? ¿Está bien? ¿Estás lista para el tema del día de hoy? Sí, listísima. ¿Tú conocías un poco la historia de Mies van der Rohe? Sí, o sea, al final es un arquitecto bastante famoso, es un arquitecto que siento que si estás metido en este mundo, pues tienes que estar un poco familiarizado con quién fue, un poco de su obra, Claro. por qué fue importante, pero sí, más o menos sí. ¿Tú, Fer? Sí, yo también obviamente conocía su obra, o sea, pues sí, es un arquitecto pues, que lo estudias mucho, pero, por ejemplo, yo no sabía mucho como sus inicios, eso me pareció muy interesante, Sí, yo ni tampoco. como, pues bueno, luego les vamos a contar el arquichisme, o sea, entonces, como todo lo que pasó después, ¿no? Ok. Está interesante. Sí, no, quédense Sí. para aprender un poquito más de la vida de Mies van der Rohe y de su importancia en el mundo de la Ujú, arquitectura. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién es ujú, Mies van der Rohe? Mies van der Rohe nació el 27 de marzo de 1886 en Aquisgrán, Aachen, una ciudad al oeste de Alemania, cerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. ujú. Su nombre no era Mies van der Rohe, para variar. De que les Ningún encanta cambiarse arquitecto, los nombres, ¿no? sí, o sea, ningún arquitecto se llama como se llamaba. Su nombre completo era Maria Ludwig Michael Mies. Más adelante adoptó el Van der Rohe para darle un tono más distinguido a su apellido. Todos querían escuchar más mamones, esa es la verdad. Le Corbusier también Sí, hizo lo sí. mismo. Está chistoso eso, ¿no? Pero bueno, sigamos, ¿no? Así era en la época. Así era la época. Bueno, sigue siendo actualmente, siento que todo el mundo usa un nombre artístico, pero antes como Oh, que sí. siento que lo adornaban un poco más. Sí. Eh, Pero bueno, les vamos a contar un poco, o sea, cómo fue su vida, ¿no? O sea, cómo inició, o sea, cómo fue su infancia. Él nació en una familia católica de clase media. Su padre se llamaba Michael Mies y era maestro cantero y tenía un taller de piedra. Y entonces desde pequeño Mies estaba como familiarizado con el negocio familiar. Y, o sea, lo cual hizo como que creciera su interés como por la arquitectura, entonces tuvo como mucha formación en cuanto a materiales de construcción, pues la piedra, y pues que luego es lo que vemos un poco reflejado en su obra, ¿no? uh-huh. Este, otro fun fact de él, nunca fue a la universidad. Ningún Está cañón, nadie arquitecto. fue a la universidad, o sea, de que no se para qué estudiamos, No, amiga. amiga. Está fuertísimo eso, pero pues, o sea, su formación fue un poco más artesanal que académica. Entonces, como que por eso tenía como otro punto de vista, como a lo mejor de la arquitectura. Sí, o sea, tal vez él era más un diseñador que un arquitecto. A ver, no me malentiendan, un arquitecto diseña, pero hay diferentes maneras de acercarse a ese diseño. O sea, como que puedes ser un diseñador nato de cualquier cosa o puedes enfocar tu diseño a la arquitectura. Entonces, como Sí, que él claro. trae esta parte artesanal Sí. atrás de sus Sí, ideales. como mucho conocimiento de los materiales, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, él hace años empezó a trabajar en distintos despachos de arquitectura en su ciudad natal y ya después más tarde se fue a Berlín y empezó a trabajar con arquitectos mucho más reconocidos como Bruno Paul y Peter Behrens. Y fue uno, o sea, que fue uno de los pioneros como del modernismo. Y en el taller de Behrens coincidió con Walter Gropius y Le Corbusier, que pues obviamente fueron figuras claves para el modernismo, entonces o sea, Claro. también pues fueron un poco sus maestros, ¿no? Y ya después, en 1929, fue cuando diseña el pabellón de Barcelona, que es como una de sus obras más emblemáticas. Pero Uh-huh. cuéntanos tú, Sofía, ¿cómo fue, o sea, por qué es tan importante el pabellón de Barcelona? Bueno, el pabellón de Barcelona. Vamos ahora sí a hablar de este pabellón bastante famoso, bastante emblemático que mucha gente conoce y que pues si no conocen, se van a enterar aquí con nosotras. Sí, sí, sí. Bueno, este pabellón se llama Pabellón Nacional de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona y se hizo en 1929. Uh-huh. Y bueno, se realizó para albergar la recepción oficial presidida por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia junto a las autoridades alemanas. Y entonces, o sea, este pabellón se hizo, pero pues como era un pabellón y era algo como temporal, después fue clausurado y fue desmontado en 1930. ¿Okay?
pero pues debido a que fue como súper importante en la historia de Mies van der Rohe y, o sea, como en la arquitectura moderna, el pabellón lo reconstruyeron en el mismo sitio, en Barcelona. Y entonces todos, o sea, lo volvieron a inaugurar en 1986. Y también, o sea, por ejemplo, el pabellón lo que tiene mucho es materiales como cristal, acero, tiene 4 tipos de distintas piedras, que ahí, o sea, vemos como la relevancia como de lo que decíamos al inicio, o sea, él como que estaba familiarizado mucho como con todos estos materiales, porque pues, su papá trabajaba en ellos. Exacto. Ajá, entonces como que trataron de conseguir los mismos materiales para como su reconstrucción. Sí, dentro de esos materiales, pues tenemos el travertino romano, que es un mármol divino. Uh-huh. Eh, El Alpi Green, ¿no? el Alpi Green, que es un mármol verde muy bonito también. Otro mármol que viene de Grecia, ónice dorado del Atlas. O sea, en realidad como que bastantes materiales, bueno, la verdad, divinos, si los conocen, sí, son espectaculares. Claro. Y bueno, esos son los que se utilizaron, como dice Fer, para la reconstrucción de este pabellón. O sea, en sí como lo importante de como la originalidad que trajo como Mies van der Rohe, o sea, no fue tanto el uso, o sea, no fue tanto como los materiales en sí, o sea, fue como el uso, o sea, cómo hizo como destacar como todos estos materiales en el pabellón. Exacto. Y, o sea, exclusivamente para este pabellón diseñó una silla, que es una silla súper famosa, o sea, todos los diseñadores industriales la conocen, que es la silla Barcelona, que es, o sea, una silla como muy estética, ¿no? Tiene piel y un perfil metálico en las patas y con el tiempo, pues todavía hasta la fecha se sigue usando y lo siguen como gente proponiendo sus proyectos, ¿no? No, es una silla espectacular, Sí, o sea, a nivel estético es preciosa. Aquí les vamos a poner una foto para que sepan cuál es. Sin embargo, hay gente que como que no está muy a favor de su comodidad, no, pero la verdad es que es una silla que se ve preciosa en cualquier oficina, en cualquier espacio, luce muchísimo y la manejan en diferentes tonos. Actualmente, pues es una silla que se puede comprar, pero la puedes conseguir también como por fuera y también hay muchas imitaciones. Sí, o sea, muchísimo, ¿no? Ya es algo ya, que se copió mucho, ¿no? Exacto. Y bueno, luego, en 1930, Mies van der Rohe fue nombrado como el director de la Bauhaus. Después vamos a hablarles mucho más detallado de lo que fue la Bauhaus. A lo mejor vamos a hacer un episodio de eso. Exacto. Y ahí reestructuró el plan de estudios y convirtió el departamento de arquitectura en un centro clave de la arquitectura moderna, ¿no? Lo nombraron en ese momento porque era uno de los arquitectos más influyentes de Alemania y su nombramiento respondió a una combinación de prestigio, habilidad arquitectónica y una necesidad urgente de salvar la escuela en tiempos turbulentos. Es que en esa época estaba como todo lo de los nazis, entonces como que lo quisieron meter a ver si, o sea, como, porque el director anterior era Hans Meyer y tenía, o sea, y era marxista, entonces como que querían, o sea, como alguien nuevo. Sí, alguien como más fresco, alguien que tuviera un poco ideas un poco más, pues como el pensamiento de la Bauhaus. exacto, o sea, lo que es como más moderno, sí, pues más moderno, más actual, más que tenga un poco más de este sentido innovador, que pues la verdad en ese momento estaba siendo muy complicado por todo lo que estaba pasando a nivel político. Sí, o sea, justo, o sea, de que Mies logró mantener abierta, o sea, como la Bauhaus unos años, pero en 1933 los nazis terminaron cerrándola por todo lo que representaba. Pero pues cuéntanos tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué los nazis cerraron la Bauhaus? Sí, digo, como les decíamos, luego vamos a hablar un poco más de esto, pero bueno, para que entiendan un poco el contexto, es que los nazis veían la Bauhaus como un foco de ideas degeneradas. O sea, ¿a qué me refiero? Con que esta escuela promovía la libertad creativa, la experimentación, el arte abstracto y la modernidad. Y todas estas ideas como que iban muy en contra del pensamiento del fascismo, ¿no? Y ya que ellos decían que todo debía de ser nacionalista, tradicional y figurativo, ¿no? O sea, basado en lo ario. Ellos rechazaban por completo lo abstracto, lo moderno, y por eso le decían arte degenerado. Entonces... Sí, por eso pues también fue que la cerraron. Ajá, y lo consideraban como una escuela que iba en contra de lo nacional
y era producto de influencias extranjeras y judías, Sí. aunque esto no era verdad, Ajá, sí. ¿no? Pero pues entonces por eso decidieron cerrar la Bauhaus y pues como se cerró la Bauhaus, Mies decidió irse a Estados Unidos y ahí se continuó desarrollando en el Instituto Tecnológico Armour, que ahora es el Instituto de Tecnología de Illinois. Y ahí es donde empezó a diseñar uno de sus edificios más famosos y también ahí dirigió la Escuela de Arquitectura de Illinois. Eh, y ahí, o sea, él no solo enseñó, sino que rediseñó el campus entero. Está cañón eso, ¿no? Y incluyendo su obra, que es el Crown Hall. Sí, que también muchísimos lo conocen. Sí, les vamos a poner aquí fotitos para que Exacto. sepan cuál es. Y bueno, en Estados Unidos creó una de sus obras más icónicas, que es el Seagram Building, que está en Nueva York, y con Philip Johnson, que también es otro arquitecto muy famoso, que es una torre muy elegante de acero negro y vidrio bronceado. Y después también creó en Detroit Lafayette Park, que es un complejo residencial pionero en el urbanismo moderno. Entonces son obras como muy icónicas y ahorita les da el arquichisme de una de sus obras que yo creo que es de sus más reconocidas. Sí, o sea, aparte de, o sea, sus más reconocidas yo diría que es el Pabellón de Barcelona y después la Casa Farnsworth. exacto. Que cuéntanos un poquito sobre. Bueno, esta casa fue polémica. Polémica, esta casa, sí. Bueno, la casa Farnsworth, que mucha gente la conoce también, se hizo en 1951. Fue construida como la segunda vivienda para la doctora Edith Farnsworth. La casa está situada en medio de prados y árboles de gran tamaño, bordeando el río Fox, en Plano, Illinois. O sea, esta casa es uno de los edificios como más icónicos del movimiento moderno y se caracteriza por ser una simple estructura metálica que solo se cierra con vidrios. O sea, es totalmente, o sea, le vamos a poner aquí fotos, transparente, y realmente no hay mucha privacidad. O sea, más que el baño es como lo que está cerrado. También les vamos a poner aquí una planta arquitectónica para que entiendan cómo está como distribuida un poco la casa. Pero, o sea, como que no tiene realmente como muros interiores. Ajá, exacto. Y bueno, o sea, utiliza materiales muy básicos como es el acero, el vidrio y el mármol. Entonces ya se podrán imaginar que es como una caja de cristal un poco. Sí, literal, estás como un poco expuesto, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, en esa casa nada es decorativo. Todo lo que tiene adentro tiene una función. Y bueno, ahí viene el principio que define a Mies van der Rohe como menos es más, less is more. Sí. Entonces de ahí viene esto, ¿no? De no le tengo que ornamentar tanto. Y este pensamiento pues lo traían muchos arquitectos de la época, como Le Corbusier. Y como nuestro amigo Frank también, del que ya hemos hablado. Sí. Pero bueno. Esta también es una técnica que le da ligereza a la estructura. O sea, y como que lo que hace es que parece que está flotando, o sea, porque como que está un poquito levantada del piso, entonces como que se ve como si estuviera flotando un poco la casa conforme al terreno. Y entonces es como todo un esqueleto arquitectónico. Sí, la verdad es muy, muy bonito. Sí, o sea, es muy estética. Es muy estética y muy interesante porque también se dice que Mies buscaba que esta casa como que no impusiera su presencia en el contexto, sino que dialogara con él. Y otra vez volvemos a estos arquitectos que está en medio de un bosque. Que ya tratan como de incorporar la arquitectura al contexto. Sí. Que eso era pues muy del movimiento moderno, ¿no? Sí, claro. Y bueno, para seguir con este arquichisme, para que lleguemos a lo que les queremos contar, les tenemos que contar un poco acerca de la clienta, que es Edith Farnsworth. Bueno, ¿quién es ella? Es una médica, nefróloga, intelectual, que es amante del arte y la poesía y la música. Y en 1945 fue cuando conoció a Mies, lo conoció durante una cena y ahí fue cuando le pidió que le diseñara una casa de campo para leer, escribir y descansar los fines de semana. Una casa de fin de semana para que ella pudiera relajarse, básicamente. Exacto. Ahí Mies, en el momento en que le llega esta propuesta, vio la oportunidad de diseñar una obra pura sin concesiones prácticas. Sí, dijo, de aquí soy. Sí, o sea, de aquí soy. Voy a hacer mi super obra. Voy a hacer la obra que siempre he querido hacer, que no me han dejado y que... Sí, justo, él le propuso hacer una propuesta como radicalmente minimalista,
como les habíamos contado, o sea, es una sola habitación abierta, sin privacidad, con vidrio por todos lados, o sea, Ajá. que literal así es la casa, sin almacenamiento, sin aire acondicionado, o sea, y Edith aceptó esta idea, pero, Ahí les va, ahí les va. pero hay un pero. El conflicto de Ujú, esta casa ujú. es que, bueno, Miss tenía un presupuesto inicial de $40,000 en ese entonces, Oh, qué ¿ok? locura, ¿no? Ujú. Pero terminó costando más del doble, o sea, como $100,000. Miss usó materiales muy costosos, no escatimó en detalles constructivos, pero no le consultaba mucho a la clienta. O sea, él como que decía, voy a Sí, tomar como estas que decisiones, decidió, decidió. sin consultar, Entonces, ¿qué ¿no? pasa? Lo que pasa actualmente con muchos arquitectos, que se empiezan a hacer obras, no se consulta al cliente, a la mera hora sale muchísimo más cara y entonces ya como el cliente está amarrado al arquitecto o le paga al arquitecto para que termine o no terminan la obra. Entonces digamos que ahí, pues digamos que Edith pues, ya estaba. Sí, ya se empezó obviamente a molestar por el precio tan elevado, porque pues obviamente no contemplaba, o sea, a ella le habían dicho otro Ajá. costo. Y también que, o sea, para ella el proyecto era una casa de descanso, como cualquiera de nosotros Sí, que va y pide una casa de descanso. claro, no un experimento, ¿no? O Y, sea, de y, que y, de un Miss, y Miss museo. lo empezó a convertir, literal, como dice Fer, en Ujú, un experimento, en un museo, ujú, básicamente, sí. ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? O sea, Edith lo llevó a juicio. Yo no sabía esto, tú sí. Mm, mm. O sea, de que de verdad es una casa muy famosa, o sea, muy conocida, y yo no sabía de esto, o sea, como de toda esta polémica que hubo detrás. Pero bueno, en 1951 fue el juicio y la demandó Farnsworth a Mies por sobrecostos y mal manejo del proyecto. Y obviamente Mies contrademandó por pagos no realizados. Pues sí, pero Pues ahí se ahí vuelve una pelea una de, batalla jurídica, más bien, pues sí, ¿no? una pelea de tú no me pagaste, pero Sí, entonces yo no te lo pedí, pero entonces, obvio. ¿por qué lo hiciste? Pero entonces aún así costó, pero lo que ya Claro, sabemos que llega a pasar. sí. Y aunque este juicio fue privado, la prensa se enteró y lo convirtió en un escándalo, porque volvemos a lo mismo. Ya eran Ujú, arquitectos famosos para la claro, época, entonces ya todo lo que pasaba alrededor de ellos, claro. pues ya era un tema Sí, ya un poco más grande, polémico, ¿no? ¿no? Sí. Y Y entonces Edith, o sea, de que argumentaba mucho que le entregó una casa inutilizable. Qué cañón eso, ¿no? O sea, de que uh-huh, una masterpiece arquitectónica y exacto. que la clienta le haya dicho eso. Sí, o sea, le Pero, dijo, tu casa que ujú, no sirve para nada, no me interesa, no la quiero. Pero pues sí, al final, ¿no? exacto. Bueno, y hay otro chismecito, Sí, que no sabemos, ¿eh? O sea, de que no nos consta. se especula, ¿no? Exacto, Pero pero bueno, no sabemos. hay Ujú. gente que dice que hubo algo más entre ellos, Entre ellos dos, que hubo un romance. ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Digo, sí no sea cierto o sabemos. no? Esto Y a siento lo mejor que fue como una venganza, en una de esas, ¿no? O quién sea, de que a sabe. lo mejor ahí algo pasó. O sea, dice que se han encontrado cartas y testimonios ambiguos, pero que nunca se ha confirmado nada oficialmente. Entonces, realmente esto sí es un chisme. No sabemos si sí está, pues, Pues como corroborada la corroborado, información. pero Pero, es uno de los chismes. pero entonces, Fer, ¿qué opinas? O sea, O sea, ¿opinas que esta casa realmente no cumple con con la función que la clienta le pidió? O sea, ¿tú crees que a esto le podemos llamar buena arquitectura? yo creo, o sea, por un lado, o sea, también se me hace raro que ella dice que, no sé, nunca vio un plano, o sea, también lo dudo mucho, ¿no? Si estás construyendo una casa, claro que vio los planos, o sea, sí sabía cómo iba a quedar la casa, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que obviamente sí sabía que todo iba a ser de cristal, o sea, como que Pues sí, sí, o sea, pero a lo mejor sí, a lo mejor hubo mala comunicación. sí, o sea, yo creo Ujú, que en este ¿no? afán de Miss querer ver este proyecto como la obra de su vida, de su carrera, y Ujú, ponerle tanto amor y tanto corazón y tratarla realmente como un experimento, no ujú, como una casa diseñada con un programa arquitectónico especial para su clienta, sí. siento que ahí se perdieron un poco los valores. Ujú, Ella como que al final decía, yo quiero mi casa de fin de semana porque eso es lo que quiero y eso es lo que pedí. Y Miss lo que quería era convertirla en un proyecto de museo, que bueno, al final sí se hizo sí, así. exacto. Y pues obviamente siento que en todo el proceso de diseño tal vez hubieron, como dice Fer, falta de comunicación, Sí, claro. tal vez hubieron detalles que Miss no le comentó, tal Sí, vez que también cosas es muy que común, o sea, que haya como falta de comunicación sí, entre el cliente y el arquitecto, sí eso es común, o simplemente cosas que pero sí se pasó muchísimo del presupuesto, o sea, no, eso sí, pues obviamente, pues qué coraje para la clienta, no, ¿no? O obvio. sea, acá siempre, o sea, sí pasa mucho que pues luego
o sea, te sale un poco más caro, pero no, o sea, se fue casi al doble, ¿no? No, O sea, bueno, de que sí fue una locura no, una lo que se locura. pasó, Y pero pues no sé, o sea, sí creo que al final la función de una casa es que te sientas bien, ¿no? O sea, al final yo siento que la función de una casa tiene que corresponder a las necesidades de quien la va a habitar, ¿no? yo también creo que, o sea, sí es muy necesario pensar en cómo va a vivir la persona y, o sea, porque, pues, imagínate ustedes vivir en una casa llena de cristal, o sea, aunque estaba en medio del bosque, yo creo que, o sea, sí debería de haber contemplado como una zona un poco más privada y que no siempre estuviera como en escaparate, o sea, que pues al final siento que sí es un poco incómodo, ¿no? No, y al final es eso, o sea, tú cuando como arquitecto Ujú, tienes que pensar y priorizar sí la parte estética, sí la parte funcional, pero también el programa arquitectónico que te están pidiendo. ujú, ¿Para qué quieren esa casa? ¿Quién va a vivir ujú, esa casa? sí, ¿No? A partir de ahí tú ya piensas en cómo la funcionalidad y la estética se van a entrelazar ujú. para llegar a ese resultado. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el arquitecto no la va a vivir. Claro, la va a vivir ella. Entonces, pues también, o sea, imagínense qué fuerte que ella dice que es una casa inutilizable. Sí, Pues no, está, pobre. O sea, imagínate, tú estás no, y descansando se gastó los millones, o sea, y todo mundo va a ver tu casa. Y además, como ya es una obra de un arquitecto famoso para la época, no va a faltar la gente que la va a querer ir a ver. Entonces, menos privacidad vas a tener, sí, ¿no? O sea, como que claro, siento que nadie piensa en eso, pero pues, o sea, sí, básicamente sí. sí, obvio, pero pues estuvo muy interesante, ¿no? Muy Sí, interesante. Yo había muchas cosas que no sabía. no, yo también, pero pues ustedes coméntenos, díganos qué les pareció y cuál es su opinión, o sea, si creen que, o sea, quién se equivocó, quién dice, o sea, hubo falta de O comunicación, cómo hubo un estuvo. romance, o qué opinan que hubo ahí turbulento. Exacto. Pues Sí, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Steam Fachada, un capítulo más y nos vemos el próximo martes. Denle like y síganos. con un nuevo episodio.